10 dirigentes del Frente Amplio y una delegación del PIT-CNT viajarán a esperar la resolución judicial. Eso podría determinar si Lula puede ser habilitado o no para participar en las próximas elecciones. Estamos yendo una delegación del Frente Amplio para acompañar a compañeros del Partido de los Trabajadores de Brasil en esta circunstancia que nos parece que es muy, pero muy importante. El secretario político del Frente Amplio rechazó que sea una injerencia en asuntos internos de Brasil. De ninguna manera. Nosotros lo que hacemos es acompañar a un partido amigo en una situación que nos parece que es límite y obviamente respetando como debe ser y como lo hace el Partido de los Trabajadores a un poder independiente como lo es el Poder Judicial. Nosotros no vamos a ejercer ningún tipo ni de gestión ni de presión con el Poder Judicial. Estamos acompañando en esta instancia a un partido amigo. Además del Frente Amplio, concurrirán otros partidos políticos del continente y organizaciones sociales, entre ellos sindicatos uruguayos. Bien, Fernando, los dirigentes del PIT-CNT van en carácter personal y representando a la institución. Es una representación sindical formal del Uruguay en Brasil. Sí, en primer lugar, porque a veces nos tocan muchos gorros uno arriba del otro. Vos decías 2 gorros de los que tengo, pero desde diciembre para acá nos ha tocado ser el secretario general de la Coordinadora Centrales del Cono Sur, que nuclea a 14 centrales sindicales de paraguayas, argentinas, brasileras, la COP de Bolivia, las venezolanas y las chilenas. Esa coordinadora además tiene su origen más allá del Mercosur, en épocas donde todavía quedaban regímenes dictatoriales en el Cono Sur y tuvo su nacimiento como una forma de juntar solidaridad frente a las situaciones todavía de gobiernos autoritarios que quedaban en la región. La coordinadora del Cono Sur es parte de una coordinación que se ha dado en llamar Jornada Continental y que tuvo un evento de un tamaño importante para el Uruguay en noviembre pasado, ahora no más, que congregó a 3.000 delegados de toda América, desde Canadá a Argentina, de movimientos sociales, no solo sindicales, que pasa por el Movimiento Sin Tierra, por la Vía Campesina Internacional, la Marcha Mundial de Mujeres, movimientos indigenistas, movimientos ambientalistas. Toda esa coordinación es la que se está dando cita ahora en Porto Alegre en esta especie de vigilia. A nosotros ya desde noviembre se nos planteó que si había alguna posibilidad de que se formara de aquí una delegación solidaria. Ni hay que hablar que era bien visto por los compañeros de Brasil y en particular, en el caso nuestro, por las centrales sindicales brasileras con las que tenemos la afinidad y la coordinación cotidiana. En función de esto se empezó a preparar. Además hubo una ayuda desde el punto de vista financiero incluso de un sindicato global de todas las industrias que se llama Industriol, que tiene oficinas en Uruguay, que es un poco el que financia los buses. Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo es lo que hemos hecho siempre. Cada vez que se nos convoca alguna actividad, sea congreso, sea movilización, del tipo que sea, por parte de los nacionales de un lugar, nosotros vamos en forma solidaria a hacer lo que ellos determinan y a participar de lo que ellos determinan hacer allí. Ellos han decidido tener una vigilia, nosotros vamos a llegar en la madrugada del martes para el miércoles a formar parte de esa vigilia. A las 8:30 empezará el juicio y estimamos, por lo que nos han dicho, que después del mediodía del miércoles ellos darán por finalizadas las actividades, un acto público que va a haber y demás, y en ese mismo momento nos vamos a subir al ómnibus y nos vamos a volver. ¿Por qué creen que no es una injerencia en un asunto interno de Brasil? Yo creo que no. Ahí tiene que ver con lo que decía relativo al otro tema. Es bueno no colocar las discusiones en donde todos tenemos acuerdo, porque si no, naturalmente que va a caer bien decir no estamos de acuerdo con violentar el principio de no injerencia, porque el principio de no injerencia viene del fondo de la historia del movimiento sindical uruguayo. Es más, creo que de la forma de ser de los uruguayos en todo sentido. Entonces, no solo no estamos violentando el principio de no injerencia, sino que siempre lo hemos reivindicado y defendido. En este caso lo que hacemos es ir a brindar la solidaridad, que lo hacemos en muchos otros casos. ¿Ustedes creen que Lula es inocente?
No, yo lo que creo es que no se ha demostrado que es culpable. Y lo que sí ha pasado, y en esto, como cualquiera ciudadano del mundo, opino como se opina en los medios y en todos lados sobre la situación, tampoco hay desacuerdo en que es un flagelo terrible que tiene Brasil sobre la corrupción. Además de que es un flagelo histórico, un problema histórico que hizo que se desgranara el sistema político, incluso en la forma de cómo tienen que elegir, porque... ¿Qué pasa si la justicia dice que es culpable, por ejemplo? Bueno, si la justicia dice que es culpable, supongo que habrá presentado las pruebas suficientes. En el caso de Dilma, hicieron todo lo que hicieron y las pruebas nunca aparecieron y el resultado está a la vista. En el caso de Lula, hasta ahora no han habido ninguna prueba y habrá que ver mañana si están las pruebas. Lo que nosotros seguimos reivindicando, y esa es nuestra forma solidaria de estar presente allí mañana, es que para nosotros el derecho tiene un principio inalienable, que es el que no se puede invertir la carga de la prueba. Primero que nada, el que se sienta allí tiene que estar asumido que es inocente hasta que se demuestre que es culpable. Yo creo que hay un sistema, además del problema que tiene de corrupción el sistema político brasilero, hay un sistema judicial en Brasil que tiene determinadas prerrogativas además y una concepción en cómo se forma y demás y cómo se dirigen a los jueces, que también viene del fondo de la historia en Brasil, de la década de los 80, que hace que un juez, como el juez Moro, él se erija en héroe en la lucha contra la corrupción. Él es el que se vuelve famoso y de alguna manera es el que coloca a todo el que tiene sentado del otro lado de la mesa como culpable y no se dedica a demostrar esa culpabilidad. Bien. Vamos a ver qué piensa el panel. Graciano. Es un tema muy delicado. Yo creo que hay en la explicación de Gambera, hay a mi juicio por lo menos, hay una apreciación que no se ajusta a la realidad del proceso jurídico que siguió el caso de Lula. ¿Por qué? Porque no es mañana que se va a resolver la situación de Lula. Mañana se podrá resolver si efectivamente debe cumplir la sentencia que ya se le aplicó. Sentencia que se le aplicó luego de un juicio con toda la garantía, como corresponde en un Estado de Derecho, donde tuvo derecho a la defensa, donde se presentaron las pruebas a las que habla Gambera. Es decir, esta instancia es una instancia extrema donde lo único que se va a dilucidar es si él va a cumplir o no la pena de cárcel que ya está impuesta. Y que además es si puede ser candidato o no, bueno, con esa consecuencia. Una cosa deriva de la otra, ¿ah? Pero digo, no es que hasta ahora está por encima de cualquier sospecha y mañana se va a determinar su culpabilidad o no. No, no es así. Ya hubo instancias, de acuerdo, digamos, a los procesos jurídicos de Brasil, donde esos trámites se cumplieron y se llegó a una condena que está en suspenso y que justamente por la apelación de los abogados de Lula se llega a esta instancia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Lula es la figura más conocida y más notoria. Fue presidente de la República, fue reelecto, es un gran líder popular, nadie lo puede negar. Ahora, lo cierto es que hay decenas y decenas y decenas de funcionarios de primero, segundo y tercer escalón, básicamente del Partido de los Trabajadores, pero también de otros partidos coaligados con el Partido de los Trabajadores, tanto en el gobierno de Lula como de Dilma, que ya están cumpliendo penas de cárcel. Algunos incluso las cumplieron y ya salieron en libertad. Hay tesoreros del Partido de los Trabajadores, hay directores de la campaña publicitaria del Partido de los Trabajadores, hay institutos vinculados al Partido de los Trabajadores que ya se probó y se agotaron todas las instancias y que determinaron penas de cárcel en algunos casos, en otros no. El caso de Dilma nunca llegó a una instancia, digamos, de proceso penal. El caso de Dilma es distinto. El caso de Dilma tuvo una dilucidación política en el Congreso donde se manejan otro tipo de conceptos. Se podrá estar de acuerdo o no, pero fue el Parlamento brasileño el que lo determinó en el ámbito de las atribuciones que la propia Constitución le establece al Parlamento brasileño. No tiene nada que ver con el caso de Lula. Lula es un reo de la justicia penal. Lula está incriminado por delitos del fuero común. El caso de Dilma no se le sancionó por delincuente, digamos, sino porque se entendió que algunas de las conductas en las que ella había incurrido como gobernante estaban reñidas con la Constitución y el Parlamento actuó en consecuencia. Es un tema muy delicado porque en el eje está el tema de la corrupción que, en fin, que yo creo que todos admitimos que es el gran cáncer de la democracia. La corrupción y la democracia no pueden convivir pacíficamente. Entonces me parece que la actitud tendría que ser otra. La actitud es decir, bueno, un momentito, vamos a ver. Esto acá, ¿hubo corrupción? Claramente la hubo. La involucración de Lula, ¿cómo se involucra Lula en la corrupción? No sabía nada.
Estuvo 2 periodos al frente del gobierno, puso a Dilma de presidenta, no sabía nada, no sabía cómo se recaudaba la plata, no sabía lo que hacía Odebrecht, no sabía lo que hacía OAD, no sabía nada. Bueno, puede ser, capaz que no sabía nada. Ahora, ¿cómo puede ser que un líder de un país tan gigantesco como Brasil no sepa lo que pasa en el despacho que tiene al lado, por ejemplo? Es difícil de aceptar. Verónica. Cuando uno escucha un poco los argumentos de Graciano, creo que, bueno, hay allí, por supuesto que mucha solidez, ¿no? Pero que se cumplan todas las etapas de un proceso judicial no significa necesariamente que estén dadas todas las garantías, porque cuando se lee, por ejemplo, la interpretación de varios juristas en Brasil, se dice que, y no necesariamente todos del Partido de los Trabajadores, ¿no? Que esa condena a Lula no tenía un respaldo sólido, nunca apareció una prueba fehaciente en la que se determine que ese apartamento, que en realidad es lo que se le está adjudicando, haya pasado efectivamente a sus manos. Además, también lo que dice Graciano es cierto, ¿no? Uno lo imagina a Lula desde la perspectiva de la corrupción en Brasil como el líder, ¿no? Como el cabecilla de una banda. El cabecilla de una banda termina siendo condenado a 9 años y medio de prisión por algo más de $1 millón. Hay como piezas que nos faltan. Creo que no se puede diferenciar lo que está sucediendo a nivel de la justicia de lo que está sucediendo a nivel político. No podemos olvidarnos que Lula es quien tiene en este momento la intención de voto mayoritaria en Brasil y que representa un modelo de país totalmente opuesto al resto de los candidatos que le siguen y totalmente opuesto a lo que está pasando con el gobierno de Michel Temer, que quiero recordar que también está acusado de corrupción y que a diferencia de Lula no se lo ha sometido a ningún juicio porque, bueno, es el presidente y ha buscado todos los mecanismos necesarios para que no sea sometido. Alejandro. Bien, a ver, varias cosas porque sobre este asunto es el típico asunto donde se puede ver desde distintas perspectivas, ¿no? Si nosotros partimos de la base de que hay un Estado de Derecho y que por lo tanto se ofrecen garantías legítimas para los inculpados de tal o cual potencial delito, bueno, no podemos desde acá decir, ¿cómo? Entonces no sabía. Entonces ya estamos diciendo nosotros desde acá que es culpable. Del mismo modo que parece flaca también la razón de decir, bueno, che, y solo por un apartamento, justamente le estábamos hablando de este argentino sindicalista, ese tipo fue mucho más vivo, consiguió mucho más cosas que Lula, que un apartamento por supuestamente menos delitos. Yo lo que a mí me parece interesante es definir la perspectiva de cómo está siendo visto este asunto desde acá y en particular por el PIT-CNT. Así que aprovecho a preguntarle a Fernando, ¿el PIT-CNT como tal es quien envía esta delegación? ¿Se involucra como tal la Central de Trabajadores? Y la consigna es en defensa de la democracia. ¿Vos creés, Fernando, que en caso que la justicia entienda que tiene que marchar a prisión el expresidente de Brasil, es un ataque a la democracia? Porque esa es una perspectiva que yo creo que es un tanto peligrosa. Si mandás en cana al que es amigo mío, no hay democracia. Si no lo mandas en cana, la democracia es legítima y funciona bien, ¿no? Fernando. Un poco está adelantado por lo que decía la compañera. Yo creo que si es posición del PIT-CNT va a ser definido mañana. Acá lo que hubo fue una iniciativa de una cantidad... Oficialmente hasta ahora no hay, el PIT-CNT no se ha expresado. Vamos a ir una cantidad de compañeros que nos organizamos en función del planteo que había de parte de los compañeros de Brasil. En mi caso, no podía no estar. Soy el cargo continental. Soy el secretario general de la coordinadora y la coordinadora está convocando a que vayamos y no puede no estar el secretario general. Entiendo. En ese caso soy el secretario general de la coordinadora y no integrante del PIT-CNT. Ahora, admito, y esto es parte, de alguna manera estoy acá revelando una posición que tendré mañana en el secretariado, pero admito que es una situación difícil de explicarle a los compañeros de Brasil que el PIT-CNT no está en línea con lo resuelto y con lo que están pidiendo y están dando por descontado los compañeros de Brasil y las centrales sindicales de Brasil de la solidaridad desde aquí. Bueno, si se resolviera que no es una delegación oficial del PIT-CNT, lo aclararemos debidamente allí, pero va a ser una situación rara. Realmente porque no vamos cualquiera, vamos dirigentes. Pasa que en esa decisión involucra también a la opinión pública en función de otros temas. Pero me interesa que ese es el debate de fondo el que plantea el compañero. Acá lo que hay que determinar es, ¿están las pruebas de que Lula
efectivamente fue y es propietario de ese triplex, que debe ser más que duplex, porque yo acá conozco hasta duplex, allá debe ser triple. En Brasil todo es más grande. Debe ser, un duple a lo brasilero, ¿no? Entonces, si no está demostrado que él ni siquiera tuvo llave, nada, no hay nada demostrado de eso. Y además, es de suponer que incurre en corrupción un funcionario público cuando recibe algo así, como un triplex de eso en un apartamento, en función de algo que dejó pasar, de un favor que favoreció a algún amigo o de algo por el estilo. Acción que no está tampoco ni probada ni demostrada, ni siquiera se sabe cuál sería esa acción. No se ha identificado ni enunciado esa acción. Bien. Entonces, sí, yo entiendo a Graciano, hay determinados procesos que parecen dar las garantías, no se las han dado. No se las han dado. Incluso al resto de dirigentes del PT, algunos, miren, ni el PT, ni nosotros, ni ningún Estado, ni nadie está definitivamente vacunado en contra de la corrupción, eso es absolutamente sabido. Ahora, y factiblemente le haya tocado al PT tener cuadros corruptos, pero en algunos casos a uno lo subleva ver el juicio de algunos casos principales dirigentes del PT, en donde son sobreseídos de una causa y enseguida le cae otra, con lo cual el tipo sigue preso y parece que nunca va a salir, porque en definitiva todos los días se le inventa una causa nueva que lo tiene en proceso y la verdad es que desde el punto de vista de lo que uno analiza políticamente desde acá, ese Poder Judicial ha terminado siendo funcional a través de este gobierno de Temer, que en definitiva el juicio a Dilma se la saca del poder para hacerle un juicio, y ese juicio nunca se hizo y eso no se probó. Entonces, en definitiva, ese Poder Judicial termina siendo funcional a un gobierno de Temer que tiene vinculaciones muy estrechas y muy duras con multinacionales y cadenas de valor muy fuertes, en donde a esta altura la entrega no se salva ni la Amazonia, ¿no? Esto es noticia todos los días. Hacemos una pausa. Esas son sospechas raras, ¿no? Y seguimos luego, arranco contigo el bloque que viene, ya venimos.